y de 2 abuelos libaneses que por su religión tuvieron que salir de las montañas en Yesin. Yesin es una localidad del Líbano, que estaba en ese momento bajo el imperio turco-otomano, y llegaron a Buenos Aires. Reitero, no conocí a ninguno de los 4, porque además mi papá libanés me procreó a los 60 años, a sus 60 años, y era el menor de 5 hermanos. Lo tuve muy poquito tiempo conmigo, estuvimos muy poco tiempo juntos, pero fue el tiempo ideal para ser amada y amar a un ser absolutamente extraordinario. Entonces, a partir de eso me marcó en muchos aspectos, en los aspectos psicológicos, en los aspectos psíquicos, en los aspectos del ser, porque él sí era un ser absolutamente extraordinario. A veces no importa cuánto tiempo estén los seres humanos con nosotros, pero son las huellas que nos dejan. Entonces me crié con una mamá que amaba mucho a ese hombre y que imprimió en mí en forma permanente la historia de esos 4 abuelos, pero muy especialmente la de los abuelos libaneses. Entonces, escuchar la historia de estas 4 personas que han tenido que transitar situaciones límites, las más aberrantes a veces que puede vivir un ser humano, que es desde la muerte de sus familiares, la muerte de sus hijos, de sus padres, el dejar sus tierras, el abandonar todo lo amado, todo lo querido, todo lo construido, y sobre todo cuando se es muy joven. Por ejemplo, una de mis abuelas, ya con 15 años, tenía uno de sus niños y estaba embarazada cuando viajó hacia Buenos Aires. Entonces, escuchar esas historias me marcó absolutamente. ¿Por qué? Como lo dije en el Lebanese Diaspora Energy en el 2006 en Sao Paulo, esos 4 abuelos hoy serían lo que denominaríamos refugiados. Lo que pasa que en esos momentos, en esos años, no existían los convenios para refugiados, ni la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ni se hablaba de refugiados, pero en realidad son personas que marcaron absolutamente con su historia mi vida. De tal manera, ellos y muchas otras situaciones más, situaciones personales, que me llevaron a contar la historia de esas mismas personas que tienen que ver con mi propia historia. En realidad estoy contando mi historia cuando cuento la historia de los demás. Por eso es el tema de la humanización del conflicto, que si quieren después hablamos a qué se refiere específicamente dentro del periodismo, y no, o por lo menos lo que yo hago dentro del periodismo con ese término, y que nada tiene que ver con el derecho internacional humanitario en mi caso, ni con términos que se utilizan en negociaciones o en procesos de paz. Pero sí, Lidia, tiene todo que ver, y creo que eso, nuestras historias personales nos hacen como personas, como seres humanos, y también hacen que elijamos caminos determinados y que también elijamos profesiones determinadas y la forma en la que vivimos, y muchas otras cosas más, por supuesto. Daniel. Sí. ¿Quieren que empecemos con algunas preguntitas, Karen, te parece? No, vamos a desarrollar, me parece, un poco más, porque hay que disfrutarla, porque cada vez que ella realmente se expresa es como nos emociona y demás. Yo quería decirte otras cosas, que yo te escuché decir que vos, cuando estás en un lugar haciendo tu trabajo, no te quedás como el resto o con muchos de los corresponsales. Sacás la foto, tenés la noticia para comunicarla. Te quedás, vivís el lugar, sufrís el lugar y todos los riesgos que puedan implicar en el lugar. Esto es un valor agregado a la noticia que vos podés dar,
porque la vas a dar en un panorama totalmente diferente al que da y que saca una foto y al que vive en el lugar realmente. ¿Es así? Es así, Lidia. A ver, yo siempre digo que como yo hago periodismo o como yo hago mi corresponsalía, es mi manera de hacer, no es cómo se hace o cómo se debe hacer o cómo la tienen que hacer todos los periodistas o los corresponsales. Por eso siempre hablo que la ética profesional va ligada a la ética personal y nuestra manera de comportarnos, nuestros comportamientos, nuestras actitudes tienen que ver con lo que somos nosotros como seres humanos. Entonces, relacionado a lo que vos me decís, es el tema de humanizar el conflicto. Reitero, no es un término es un término que yo utilizo desde el año 2000, 2001, y como decía anteriormente, repito, no tiene nada que ver con términos del derecho internacional humanitario, ni con otros que se utilizan en otras instancias de negociación. Para mí, humanizar el conflicto, y por eso también lo voy a relacionar con el COVID-19 en algún momento, con esta situación que estamos transitando, es darle un rostro, darle un nombre, un apellido, una historia, es contar la historia de esa persona, de los inocentes, de la población civil, a los que yo he decidido ya no denominarlos víctimas, aunque sí lo son, objetivamente son víctimas de las situaciones más espantosas que puede vivir un ser humano, que es la guerra, el infierno creado por el hombre. Y lo que se usa generalmente, y voy a hacer una analogía, supongamos el estallido de un carro bomba o de un coche bomba, 300 muertos, 450 heridos. Y me hace, lo traigo al COVID-19, tanta cantidad de muertos, tanta cantidad de infectados, tanta cantidad de recuperados. Y las historias de los seres humanos, lo que he visto a través del tiempo, es actitudes de personas que trabajan de periodistas, donde ingresan a un campo de refugiados, preguntan quién quiere hablar, están con ellos 5 o 10 minutos, personas que lo han perdido todo, de sus hijos, que es lo más sagrado que puede tener un ser humano para algunos que así lo consideren, sus padres, su familia, todo lo que decía anteriormente, su tierra, y es entrevistar a la persona e irse. Es un objeto más. Ha sido una mercancía donde lo entrevisto, escribo, y no es más que eso. No es más que un número, no es nada más que el trabajo hecho. Entonces, humanizar el conflicto es un término que tiene que ver con lo que vos estabas comentando. Cuando voy a un campo de refugiados no hago una entrevista y me voy. Realmente estoy allí todo el tiempo posible. Y puedo quedarme muchas noches y muchos días. Y sigo el ejemplo de nuestro maestro en periodismo, Richard Kapuscinski, que decía que teníamos que ser etnógrafos, antropólogos, que teníamos que mimetizarnos con el ambiente. ¿Cómo podemos comprender la realidad de un ser humano, o la realidad de un conflicto, o la realidad de una situación extrema si no lo estamos tratando de vivenciar? ¿Cómo se logra eso? Y eso creo que es a través de una cualidad muy personal de cada ser humano, algo que se llama empatía, que es estar en el lugar del otro. ¿Es así como se hace periodismo de guerra o cualquier otro periodismo? No, es así como lo hago yo. O sea, ¿está bien? ¿Está mal? No lo sé, pero estoy contando mi experiencia, mi historia. Para otros estará bien estar 5 minutos y que esa persona se convierta en un objeto. Para mí, humanizar el conflicto es que esa persona siga siendo un sujeto. Y es contar todas las historias, porque hay muchas historias que no se cuentan. Las historias en los conflictos tienen causas, tienen vivencias propias y tienen consecuencias terribles. Uno ve esas historias, sobre todo si vamos, no sé, estoy en este momento haciendo una permanente, con total honestidad, lo comento, una permanente analogía con los hospitales donde ya sucedieron casos de COVID-19 y donde están sucediendo. Nosotros cuando vamos a un conflicto denominamos a los hospitales hospitales de guerra. Y allí vemos los casos más extremos,
donde también se puede dividir en muchas situaciones, porque también en determinados conflictos o en determinadas guerras, los periodistas somos blancos móviles, somos objetivos militares, quizás por el hecho de ser occidentales o de ser periodistas, porque se nos puede secuestrar, porque se nos puede intercambiar por dinero, porque por muchas y variadas razones que podemos profundizar más adelante si alguien está interesado. Pero humanizar el conflicto es ver cuando, y de lo que a veces no se habla en los medios de comunicación, es las armas que se utilizan. Por ejemplo, hay países enteros que han sido utilizados como laboratorio de guerra. Puede ser el Líbano en el 2006, la Franja de Gaza 2006-2009. Recuerdo en el 2006, de lo que a veces poco se habla con respecto al Líbano, la utilización de lo que se denominan cluster bombs o bombas de fragmentación. En Tiro, los periodistas habíamos quedado encerrados, entre comillas, entre el río Litani y la frontera entre el Líbano e Israel. Cuando uno iba a un hospital de guerra, se encontraba con niños que habían creído que estas bombas de fragmentación eran juguetes. Entonces, ¿por qué? Porque en estas denominadas cluster bomb, que son como una especie, lo voy a decir muy sencillamente, como un gran misil que tiene pequeñas bombitas adentro con colores y formas de juguetes, los niños creen que son una pelota o una muñeca, y cuando apenas lo agarran, sus cuerpos quedan destrozados. Eso es no solamente decir, hubo tantos heridos, tantos niños heridos por bombas de fragmentación, es ir a verlos, a estar con ellos, a saber quiénes son sus padres, quiénes son sus familias, cuáles son sus historias. Porque tampoco sabemos, por ejemplo, cómo son utilizadas, por ejemplo, algo que se denomina fósforo blanco o que en la jerga militar se denomina como el nuevo napalm o agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. El fósforo blanco, también utilizado en muchos conflictos, y me remito nuevamente a 2006 en el Líbano, sí lo pueden utilizar los militares para iluminar los campos de batalla, pero nunca para utilizarlo contra los civiles. Eso produce quemaduras. Entonces, estas son las cosas que también hay que contar. Quemaduras irreparables, porque eso trae consecuencias. Entonces, a veces se cuenta una historia en el momento y hay que seguir a través del tiempo contando la historia de esa persona, porque hubo una causa, hubo una historia y hay una consecuencia. Y quiero comentarles también en esto de humanizar el conflicto y qué es lo que nos está pasando como humanidad en un momento tan particular como este. Por eso hago una analogía. Cuando yo les estoy hablando de los hospitales, estoy pensando en los seres humanos que están en este momento con un diagnóstico de COVID-19 y están solos y ni siquiera se pueden despedir de sus familias ni sus familiares de ellos. Entonces, por eso creo que es un momento en el que tenemos que abogar por el derecho a la información, a una información certera, en la cual tenemos el absoluto y total derecho, además de la libertad de expresión, al derecho a estar informados. Y pienso en esos seres humanos que no pueden, como decía anteriormente, que están solos, sus familias no pueden comunicarse con ellos. Y también, por eso recuerdo esos hospitales, los hospitales de guerra, aunque muchos dicen de que estamos utilizando lenguaje de guerra. Bueno, como en la guerra, en el COVID-19, la primera víctima es la verdad, y de eso podemos hablar, porque así es lo que nosotros decimos generalmente, porque se utiliza mucha propaganda y contrapropaganda en la guerra, y en el COVID-19 creo que también. Humanizar el conflicto es saber que los seres humanos, o no sé si nos podemos calificar algunos como seres humanos, podemos llegar a tal grado de perversidad que utilizamos armas como, por ejemplo, aviones a baja altura y a alta velocidad
que produce un desequilibrio en el sistema nervioso central de los seres humanos y produce la mayor cantidad, no sé por qué me remito permanentemente al Líbano, pero esto porque ha sido un laboratorio de guerra en su momento, pero lo he visto con el uranio empobrecido en Irak y en muchos otros lugares. Irak, que fue el lugar que me marcó tras la invasión y posterior ocupación. Hay que saber de que hay niños que mueren antes de nacer, porque, por ejemplo, tras el sonido que emiten estos aviones, y como dije anteriormente, generan una distorsión total en el sistema nervioso central de las personas, producen abortos espontáneos y nacimientos prematuros. Los seres humanos podemos generar situaciones como esa, donde no sé si algunos tendrán conciencia para saber lo que están haciendo. Eso en una guerra. Y hay guerras que son más visibles y hay otras guerras que son más ocultas y hay guerras que son bioterrorismo y hay guerras que tienen que ver con el ocultamiento y hay guerras que tienen que ver con la desinformación. Entonces hay muchas aristas de las que podemos hablar. Pero humanizar el conflicto siempre, siempre, Lidia, tiene que ver con lo que creo que nosotros creemos, no como duda, sino como creencia, que es que el otro es un ser humano, una persona a la cual debemos respetar. Sí. Hay varias preguntas que ya nos están haciendo todos los participantes del seminario, así que si les parece vamos intercambiando algunas, porque en definitiva van contando también tu relato, Karen, y estas cosas que vas contando van surgiendo a partir de tu relato muchas preguntas de los participantes, que me gustaría ir transmitiéndote algunas, y después también les vamos a abrir a los que han levantado la mano. Maximiliano nos pregunta, Karen, ¿por qué crees que hay mucho ocultamiento de la información que llega a nuestros países? ¿Qué hay detrás del ocultamiento de información? Maximiliano, hola Maximiliano, ¿cómo estás? Atrás del ocultamiento de la información, atrás del ocultamiento de la información, de la desinformación, ¿qué hay? Hay poder, hay manejo del poder, hay control de masas, hay ingeniería social. El hecho de que un ser humano, que los seres humanos, que la población, que nosotros estemos desinformados, nos hace más vulnerables a ser manejados, dominados, a no tener criterio, a no tener la suficiente información, valga la redundancia, para tomar decisiones con libertad, con inteligencia, con autonomía, también junto con otras personas, porque yo creo muchísimo en la inteligencia de los seres humanos. Y cuando se oculta información o cuando se desinforma o cuando se utiliza la propaganda y la contrapropaganda, siempre va a provenir desde el poder, desde poderes que ni siquiera nos imaginamos, de poderes absolutos que no son visibles, de poderes que van más allá de nuestra propia imaginación, de los poderes que hacen la guerra, aunque estén personajes o personas visiblemente haciéndolas, o que estén encabezando determinadas cuestiones. ¿Qué oculta? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos convirtamos en una gran masa. Por eso hay mucha información para leer. Yo te recomendaría, con mucha humildad, que veas lo que es la ingeniería social, el control de masas, como en este momento hay entre 7.000 y 8.000 ingenieros sociales observando nuestro comportamiento. Porque, reitero, hay personalidades que dicen que especialistas estamos utilizando, o periodistas o corresponsales o especialistas en otras áreas, un lenguaje de guerra. Pero lo dije anteriormente, como en el COVID-19, en la guerra, la primera víctima es la verdad. Ya lo dijo un senador estadounidense, Hiram Johnson, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, y también lo dijo en su momento Winston Churchill, que decía que cuando aparece la guerra, por eso también dejé pasar por ahí la palabra bioterrorismo, la verdad se convierte en algo tan valioso que debe ser custodiado por los guardianes que luchen contra la mentira.
algo similar, pero en realidad la primera víctima es la verdad, y la primera víctima es la verdad, y el ocultamiento tiene que ver con que no estés informado para que no puedas tomar las decisiones correctas, o no sepas de dónde vienen las cosas exactamente. Porque a mí sí me interesa saber de dónde provienen muchísimas cosas, porque así puedo tomar decisiones o podemos en conjunto tomar decisiones. Y cuando hablé de que recomendaría, lo estoy mirando, porque hay una biblioteca 2, 3, de la misma magnitud esta, pero llena de muchos libros. Hay un libro que se llama Instituto Tavistock. Yo lo empecé a leer cuando empecé a investigar sobre el estrés postraumático de guerra, y voy a nombrar esto porque hay mucho estrés traumático en este momento a raíz del COVID-19. Habría que hablar mucho de las consecuencias. Por eso, qué coincidencia. La guerra, el COVID-19, hay un montón de coincidencias, el estrés postraumático de los confinamientos, del no poder despedir a un familiar, de muchísimas situaciones. En uno de los libros, Instituto Tavistock, que el Instituto Tavistock está sentado en Londres, cuando después de la Primera Guerra Mundial se empezó a detectar lo que se llamaba neurosis de guerra en los soldados que participaron en la Gran Guerra, se determinó que había un punto de ruptura en nuestra cabeza por los hechos traumáticos que se viven. Entonces, a partir de ese estudio de la neurosis de guerra y del estrés traumático y del punto de ruptura, se empezó a estudiar cómo se podía generar en las masas los puntos de ruptura. Entonces, bueno, es una pequeña recomendación, y a partir de eso seguramente, y si estás interesado, vas a poder leer muchísimas cosas más para saber por qué nos ocultan lo que nos ocultan y cuál es el objetivo. Después Claudio Lortegui, de Chile, un académico chileno y gran amigo, y en esto que vive conflictos sociales como lo que está viviendo Chile en la actualidad, él nos pregunta, ¿qué es lo que se repite en un mundo polarizado que culmina en la guerra o en conflictos sociales? ¿No? ¿Hay un patrón común, algo que se repita, que lleva a dividir la sociedad, cansancio, hartazgo, exceso de intenciones de poder? Pero Claudio nos pregunta específicamente, y creo que tiene que ver con este contexto que también está viviendo Chile, guerra, conflictos sociales. Hola Claudio, muchísimo gusto Claudio, y voy a responder en función de lo que he visto. A ver, son muchos factores y muchos vectores que se cruzan para que se produzcan. En realidad, una guerra puede ser un intercambio de misiles, una guerra puede ser el sobrevuelo de un F-18 y el ataque sobre una población civil, pero sabes muy bien que una guerra puede ser una guerra económica. Entonces, ¿cuáles son las razones? A ver, dependiendo, no todos los conflictos son diferentes, todos los conflictos son diferentes por su idiosincrasia. El conflicto social que hay en Chile no va a ser el mismo conflicto que hay en el Líbano, ni que hay en Irak, ni que hay en Libia, por su idiosincrasia, por su religión, por su cultura, por las situaciones que están viviendo, pero están en muchas oportunidades cruzadas por la injusticia, la opresión, la lucha de poder, por el abuso de poder, por intereses económicos, y siempre las víctimas. Acá el punto es el siguiente: hablamos de que son muchos factores diferentes y que también depende geoestratégicamente, geográficamente, geopolíticamente, va a tener características especiales. Pero creo que lo une es que las víctimas siempre son las mismas. Las víctimas son los más desposeídos, los que viven situaciones de desamparo social, de injusticia, de opresión, como dije anteriormente. Pero bueno, claramente no se puede comparar. Sí tienen comparaciones algunos conflictos. A veces algunos conflictos pueden tener como uno de los factores determinantes la ausencia del Estado, o un Estado que los somete,
O sea, son múltiples los factores que producen guerras o conflictos sociales, pero siempre están atravesados por situaciones muy... Yo creo que la situación ya no es una situación por lo que están atravesados, es lo más importante. Los protagonistas son los seres humanos. Pero seguramente, Claudio, sabes mucho del tema y te agradezco mucho por la pregunta, pero es lo que vi a través de todos estos años cubriendo conflictos. Sí, el ser humano es el protagonista. Y creo que en un momento Daniel habló del hartazgo. Cuando una persona está sometida a diferentes situaciones, y lo estamos viendo en muchos conflictos en nuestro continente y en otros, que son innumerables, y a mí también me parece muy extraño que no se hablen de muchos conflictos de nuestro continente y de otros, por lo menos en lo general, o si se habla solamente se nombran unos segundos. Pero ¿cómo se puede entender un conflicto en unos segundos? Creo que hay que, como académico, y a todos los académicos y comunicadores que están participando, creo que tenemos que abogar para que se conozcan los conflictos en profundidad, la historia, las causas, lo que se vive, las consecuencias, porque no tener información, eso también, si no sabemos las causas, y las causas están ocultas, como todo lo que nombramos anteriormente, o lo que dijiste en tu pregunta, entonces claramente no vamos a saber cuál es la verdad. Pero bueno, eso es parte de la propaganda y la contrapropaganda, claramente. María del Carmen nos dice, bueno, te saluda, buenas tardes, qué lujo escuchar a Karen, se percibe una gran sensibilidad. Pero te pregunta, quería saber, ¿cuál fue tu primera experiencia, su primer entrevista como corresponsal, la primera vez? Ajá, sí. Bueno, mi primera entrevista como corresponsal fue una súper entrevista. En realidad, tiene muchas aristas. Fue durante la segunda intifada y fue a Yasser Arafat. Se acercaba el 24 de diciembre, era el año del jubileo para los cristianos, entonces venía preparándose Belén desde hacía mucho tiempo para recibir justamente la peregrinación de cristianos por los 2 milenios del nacimiento de Jesús. Entonces, septiembre del año 2000, yo estaba estudiando dirección de televisión y sucede un hecho determinante, Ariel Sharon en la explanada de la mezquita en Jerusalén, y comienza lo que se denomina la segunda intifada. Viajo en noviembre del año 2000, mientras estaba estudiando, y llega el 24 de diciembre. Éramos más corresponsales que peregrinos, porque estaba totalmente bloqueado militarmente Belén. La verdad que fue un hecho bastante, me imagino que muy de gran congoja para aquellos que se habían preparado tanto tiempo para participar de un hecho como fue el año del jubileo. Éramos periodistas en forma constante, éramos periodistas. Y mientras estaba en la iglesia de la Natividad, aunque casualmente un taxista que tardamos muchísimo tiempo en ingresar, y por esas rutas que solo ellos conocen, nos dijo que Yasser Arafat, que estaba en Amán, capital de Jordania, se iba a hacer presente en la misa del 24 de diciembre a la noche. Efectivamente, mientras estaba en la iglesia de la Natividad, observo todo un operativo de no demasiada seguridad, pero sí la suficiente para saber de qué alguien estaba ingresando, y Yasser Arafat ingresa para hablar con el patriarca de Belén. Me acuerdo era un patio interno, por supuesto no nos dejaron entrar, pero cuando sale atiende a la prensa
lo estoy haciendo muy largo, pero lo que pasa es que no es un hecho menor para mí. Yo era muy joven y tenía un grabador, por supuesto estaban grandes corresponsales, me agaché, puse el grabador, hice 2 preguntas, y ese fue mi debut, entrevistando a Yasser Arafat. Así que en medio de la segunda intifada, en la iglesia de la Natividad en Belém. Bueno, Maximiliano nos dice algo interesante. ¿Cómo crees que los jóvenes descendientes, en mi caso de libaneses, podemos estar al día de lo que sucede en estos países sin que esa información esté contaminada por ideologías? ¿Cómo lo que nosotros recibimos acá no tiene una contaminación ideológica en el medio, no? Bueno, no solamente con el tema del Líbano, sino con muchos otros países. A ver, Maximiliano, sí, tenemos 18, ahora habla Lidia, que es una especialista en la materia. Son 18 grupos étnicos, religiosos, cada uno con sus características. Por eso el Líbano tiene una gran complejidad, y el mensaje que llega, seguramente llega, creo que habló de contaminación, yo le diría con una carga ideológica, pero bueno, desde la información puede ser considerada una contaminación. Yo creo que va a depender mucho reitero, hablé de inteligencia y de criterio, entonces sería interesante que vieras las diferentes posturas, las diferentes versiones, y que también yo hago un ejercicio como periodista. Yo leo absolutamente todo y me informo de absolutamente todas las versiones. Y después me gustaría hablar de lo que se denominan teorías conspirativas también, porque ahora también se quiere descalificar algunas versiones que pueden ser ciertas, y enseguida se habla de eso es una teoría conspirativa. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que va a depender mucho de cada uno de nosotros, cómo evaluamos la información. Y creo que lo más importante es ser open mind, una cabeza abierta, porque eso es lo que nos va a permitir, además, ser mucho más libres, porque podemos a veces estar de acuerdo con un hecho, estar en desacuerdo con el otro, podemos ir a la historia y estar en desacuerdo con algunas situaciones específicas de la historia que sucedió, hablaste del Líbano, por ejemplo, que sucedieron en el Líbano en un momento, tiempo y espacio determinado, todo es texto y contexto. Y quizás hay cosas que han evolucionado y los protagonistas de algún hecho determinado en ese momento que afectaron el Líbano, supongamos, si seguimos con el mismo ejemplo, en este momento son víctimas en otras situaciones. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo rencor y vamos a dejar de observarlos o de ver si hay una injusticia, una opresión o algo que los afecte directamente como seres humanos porque en algún momento de la historia sucedieron hechos determinados. Yo creo que eso va a depender mucho de tu propia inteligencia. Me gustaría que Lidia me ayudara a responder esto, por favor. No, quiero, justo con Maxi, no quiero intervenir, quiero dar el paso a que puedan hacerte muchas preguntas, hacerlas un poco más cortas, porque sé que hay muchos que quieren hacer, y yo misma quiero hacerte alguna pregunta, no pensando en lo otro, sino pensando en vos misma, pensando en esta tarea que vos tenés, en estos lugares donde estás, afrontando estas circunstancias, esta guerra. ¿Sentís miedo? ¿Sentís soledad como persona? Porque miramos en el otro, pero sos vos que estás en ese centro y realmente ¿sentís eso? ¿Sentís que hay una incompatibilidad entre tu carrera y formar una familia? Eso es más tuyo, ¿no? Comprenderte un poco, porque tenés mucha juventud, pero me intriga mucho estos dos temas. Fuerte. Bueno,
Lidia, vos sabés que antes creía que yo no tenía miedo, lo cual sería un acto de insanidad absoluto si no tuviese miedo. Y después fui descubriendo que sí, que he tenido miedo en muchísimas oportunidades, mucho miedo. Lo único que sé es que a través del tiempo lo que he hecho fue gestionar ese miedo. Porque aquí existen varias cosas. Es válido tener el miedo porque uno está realmente en el infierno. Lo repito, la guerra es el infierno creado por el hombre. Es el infierno. El miedo te puede paralizar, hasta es una cuestión química, o el miedo te puede hacer accionar. Entonces me parece que se conjuga una cuestión que tiene que ver con la inteligencia racional, con la inteligencia emocional y también muchísimo con la intuición, con el instinto, porque también se desarrolla, lo que estoy observando a través del tiempo, es que se desarrolla un instinto de supervivencia. Si hablara con otras personas me dirían que son los ángeles que me cuidan, porque cuando tengo que ir a la derecha y yo le digo a mi chofer que vayamos a la izquierda y a la derecha explotaron 5 carros bombas y nos salvamos, lo que pasa es que se va desarrollando, el ser humano tiene tantas capacidades que nos ocultan o que desconocemos o que no nos han enseñado a desarrollar. Entonces, creo que hay muchísimas aptitudes que uno empieza a desarrollar cuando está en estos lugares tan espantosos, tan horrorosos. Sí, sentí miedo, lo que con el paso, sentí mucho miedo muchas veces, pero lo negaba. Con el paso del tiempo, cuando empieza el estrés postraumático, ese que ahora ya se denomina estrés traumático de guerra, trauma es herida, y las heridas se abren y se reabren por diferentes episodios. Hay que ver que el 100% de las poblaciones que viven en guerra tienen estrés traumático de guerra. Y también hay estrés. Si hay estrés traumático por un matrimonio, o por mudarse, o por rendir un examen, o por situaciones que ni se comparan a una guerra, imagínense lo que sufren esos seres humanos. Y volviendo a la pregunta, sí descubrí que tenía miedo afortunadamente, lo cual significaba que estaba muy sana mentalmente, y lo que empecé es a gestionar ese miedo. El miedo es absolutamente válido y es absolutamente razonable tenerlo, es absolutamente sano tenerlo. Uno también tiene que tomar decisiones a partir de ese miedo. Siento una gran soledad, una profundísima soledad. No solamente la soledad del conflicto, cuando uno sabe que se enfrenta permanentemente a la muerte, o a que te secuestren, o a que utilicen una de las armas más espantosas, que es la violación como arma de guerra, a que te decapiten. Por eso me parece que uno tiene que tener mucho amor y mucha pasión para hacer estas cosas. Cuando yo digo que hay que seguir contando la historia, es porque estoy convencida de eso. Pero el costo, el precio es altísimo, porque no importa si uno está solo o rodeado de personas, de tus colegas y de tus compañeros, estás solo, estás absolutamente solo. Y esa soledad se va grabando en los huesos y genera mucho sufrimiento. Pero también te prepara quizás para otras situaciones como la que estamos viviendo en este momento. Yo me hice replanteos. ¿Cómo puedo estar sola tanto tiempo? Y uno puede estar mucho tiempo solo, esperando solo para una entrevista, o para ir a un campo de refugiados, o para dialogar con una víctima. Puede estar días y días y días y días, o puede estar días y días y días y días sin salir, en la más absoluta soledad y desamparo,
e incomunicación, pero eso también hay que gestionarlo, pero queda grabado en los huesos para siempre, esa soledad. Y con respecto a la familia, no todavía, no yet, pero sí, es un gran deseo, claro que sí. Igual tengo muchos hijos alrededor del mundo. Esto es como muy personal, porque yo quizás utilizo también mi profesión para satisfacer necesidades humanas personales y me permite canalizar hechos de solidaridad o ayudar a otros seres humanos a partir de otras circunstancias que no sean el periodismo. Pero sí, alguna vez me casé, y me casé muy felizmente, y era una estupenda ama de casa. Y cuando lo digo me dicen, ¿en serio? Sí, 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 sí. Y no tuvo nada que ver que no haya funcionado el matrimonio con ninguna guerra, en absoluto. Todo lo contrario. Tuvo que ver con que hubo un hecho personal familiar, y esto tiene que ver con la coherencia de los seres humanos. Mi ser amado, que era mi madre, que ya no está, fue diagnosticada con Alzheimer. Yo vivía fuera, como vivo frecuentemente entre ida y vuelta, tengo hogares en diferentes partes del mundo. En ese momento estaba instalada con mi esposo en Madrid, y mi madre fue diagnosticada con Alzheimer cuando vine a visitarla, y tomé decisiones, y tomé una decisión de amor. Entonces creo que hay que ser coherente, porque yo puedo estar diciendo todas estas cosas, pero si en mi vida personal actúo de otra manera, por eso reitero, en el periodismo, como en muchas otras profesiones, la ética profesional se conjuga directamente con la ética personal, porque yo puedo estar aquí diciendo cosas muy bonitas sobre los seres humanos, pero si es solo un discurso y se queda en un discurso, soy un hipócrita. Entonces, mi familia se truncó porque tenía que cuidar a la más débil, a la que estaba enferma, a la que necesitaba mi amor y mi entrega absoluta. Estoy contando cosas muy personales, Lidia, lo lograste. Bueno, seguimos porque tenemos el problema de que hay muchísimas más preguntas que la capacidad de horas que podemos estar respondiendo, Karen. Así que vamos a tratar de ir haciendo un ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, voy a tratar de hacerlas más cortitas. Lo que pasa, voy a hacer más cortas las respuestas, pero lo que pasa es que todas me llevan a una gran emocionalidad y me cuesta, o sea, estoy reviviendo situaciones y quiero ser lo más clara posible. No, perfecto, perfecto. Aparte va despertando muchísimo interés, por esto digo que va creciendo. Yo veo en rojo que me van subiendo todas las preguntas, así que vamos a ir a esta. Mira, Cecilia te pregunta, recordando las experiencias de mis suegros españoles que vivieron la guerra civil, quería reflexionar con vos sobre la postguerra, que muchas veces son tan tremendas y desoladoras como la guerra en sí. Sí, claro, ¿cómo estás? El tema de la posguerra, el posconflicto, la pospandemia, ¿qué es lo que trae? Yo lo que observé a través de estos años trae urbicidios, o sea, destrucción de, por ejemplo, de infraestructuras, de las bellezas arquitectónicas, eso por un lado, pero el urbicidio, la destrucción de tu hogar, de los hogares, por ejemplo, de nuestros abuelos. El sociocidio, la ruptura del tejido social, donde el otro, que estaba tan cerca tuyo, que era tu vecino, tu amigo, tu compañero, tu familiar, se convierte de pronto en un enemigo. El posconflicto y la posguerra puede traer mucha miseria,
puede traer mucho horror, puede traer justamente, generar los refugiados, los desplazados internos, que divagan por su propio territorio sin saber hacia dónde van. Y también lo que descubrí, esas son algunas de las cosas que tienen que ver con las atrocidades que tienen las guerras y sus consecuencias. La salud mental, la salud emocional, esa añoranza, esa nostalgia imposible de superar como tuvieron mis abuelos. Pero hay otras cosas interesantes que vi en los posconflictos. Nosotros nos quejamos por tan pequeñas cosas en tantas oportunidades, y esos seres que lo perdieron todos tienen un sentido de la resiliencia que yo no he visto jamás en situaciones de normalidad. Por eso decidí no llamarlo más víctimas. Siempre en mis artículos hablaba de las víctimas de la guerra. Entonces ahora los denomino inocentes de las guerras, porque no son las que las hacen, son las que lo sufren. Pero su capacidad de recuperación, en muchos casos, me enseñaron a mí demasiadas cosas, muchas cosas, que espero que la historia de tus abuelos, como la de los míos, también te hayan dejado muchas enseñanzas, porque si vemos todo lo que han sufrido, sobre todo emocionalmente, más allá de las pérdidas económicas, porque muchos se han recuperado, la capacidad en que han tenido de armarse, de reestructurarse, de armar familias, aún en medio del profundo dolor y de la profunda nostalgia. Pero por eso creo que esos ejemplos que tenemos en nuestras familias o en nuestras sociedades tienen que ser los reflejos para que nos empaticen con lo que están sufriendo en la actualidad millones y millones de seres humanos, refugiados por las guerras, refugiados y desplazados, no solamente por las guerras, por situaciones económicas, sino también por situaciones climáticas, cuestiones de las que no se hablan. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero bueno, creo que compartimos experiencia y espero que hayas podido conocer hayas tenido la dicha de conocer a tus abuelos que han sufrido esa posguerra. Bueno, Victoria nos dice, hola a todos, buenas noches, mi nombre es Victoria, soy estudiante de periodismo y de política internacional. Y en un futuro me gustaría ser corresponsal de conflictos y crisis humanitarias. Quisiera preguntarte, Karen, ¿qué cualidades, habilidades o herramientas considerás que son imprescindibles para ejercer esta profesión? Hola Victoria, ¿cómo estás? Yo te podría hablar de cuestiones meramente académicas, como lo digo siempre. Bueno, tener tu formación, tener lo que se denomina aptitudes especiales o formaciones específicas desde, esto es como muy básico en lo que respecta a la formación específica, desde conocer primeros auxilios, supervivencia, crisis de rehenes. Ay, pero ahora ya nos vamos a meter en temas más específicos. Negociación, cuando empecé con crisis de rehenes, negociación, terrorismo contra terrorismo, propaganda contra propaganda. Las formaciones específicas son variadas y numerosas. Eso lo puedes aprender en un curso, sí, lo puedes aprender en un curso. Yo fui directora de un curso durante muchos años, de un curso internacional que creé hace muchos años y que se va a volver a reeditar en otro formato en medio de esta pandemia. Luego las características personales, eso no te lo va a enseñar ningún curso. No te lo va a enseñar ni la universidad, ni el mejor curso de corresponsales, como el del cual yo era directora, sino que son características propias y
vas a ir aprendiendo con el tiempo. Porque yo te puedo preguntar el primer día del curso, como sucede generalmente cuando les pregunto quién quiere ser corresponsal de guerra, los 30 alumnos levantan la mano, y cuando termina el curso, le pregunto nuevamente que quiere ser corresponsal de guerra, y no son más de 1 o 2. Es muy difícil ser porque hay que ver también qué es lo que motiva a las personas a ser corresponsales en zonas de conflicto, posconflicto, porque te cuento algo. Hay muchos turistas bélicos. ¿Sabes a lo que se denomina turistas bélicos? A periodistas que salen en la front page o portadas, por ejemplo, de los diarios. Se ponen el casco y el chaleco, se sacan la foto en el balcón quizás de alguna capital del mundo donde sí hay conflicto, se sacan la foto, publican la foto y se convierten en los grandes corresponsales de guerra. Y en realidad el conflicto está sucediendo a 500 kilómetros de distancia. Mentira, ahí también hay mentira, ahí también hay hipocresía, ahí también hay desinformación. Entonces, en este marco hay turistas bélicos, hay mercenarios que solo quieren ir a la guerra para obtener dinero, si lo obtienen. Hay gente que solo quiere ir a la guerra para satisfacer sus propios egos, que son ídolos con pies de barro. Hay, bueno, sí, lo de turistas bélicos creo que lo creé hace bastantes años por un estado de observación. Turistas bélicos, mercenarios, gente que satisface sus egos, adictos a la adrenalina. En primera instancia sería muy bueno que te preguntaras, como me lo pregunté yo muchas veces a través de los años, y me lo vuelvo a preguntar, ¿por qué quisiera ir a una guerra? De la guerra la gente se escapa. Es el hecho más usual, es el más normal, es el más lógico. ¿Por qué querrías ir a una guerra? Más allá de si tenés 3 títulos universitarios, 4 posgrados, 5 máster, ¿por qué querés ir a la guerra? ¿Por qué querés ir al lugar desde el cual todo el mundo quiere irse? Porque quiere salvar sus vidas. Creo que es una pregunta clave, y es la pregunta inicial, porque si no, uno se puede convertir en todos esos otros ítems que di antes.